Gracias, presidente. Ahí le pasé a Antonio mientras prepara, porque después le voy a pedir, recién nomás le pasé, aclaro, ¿verdad? Es una sola lámina. Tres cosas que a mí me parece importante resaltar. En primer lugar, eh, yo creo que el COVID lo único que hizo es que algunas personas se den cuenta, porque en la realidad la brecha no está cubierta y no se va a poder cubrir a este paso si no hay un incentivo. Entonces, a nivel internacional siempre se compara el estrés, el cansancio, el estrés físico, el estrés emocional, la responsabilidad que tienen sobre los médicos en general, pero los intensivistas en particular, con los pilotos de aviones o estos, ¿cómo es que se llaman estos? Eh, los que controlan ahí, los controladores aéreos, ¿verdad? Ese es el nivel y no es que se compara porque se compara, se ha medido el nivel de estrés. Y nosotros tienen, por supuesto, tienen más vacaciones, tienen asistencia psicológica, ¿verdad? Tienen periodos en que incluso tienen que salir por más tiempo, incluso de las vacaciones, por el agotamiento mental que tienen, ¿verdad? Y tienen una serie de beneficios incluso, porque si no, nadie se quiere dedicar a esto. Y en este minuto, nosotros, le voy a poner un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el Hospital Nacional de Itagua. Es que ya está ocurriendo, pues. Y después todo el mundo. Y acá yo no voy a hablar del tema que en la realidad la necesidad de terapia intensiva siempre es importante, pero también si no abordamos en serio el tema de la prevención, nunca van a ser suficientes el número de camas. Nunca van a ser suficientes. Porque todo lo que vemos, obviamente, si no se toma en serio lo que tiene que ver con alimentación, con un montón de cosas, con obesidad, con hipertensión, porque nuestras camas están llenas, aparte de los accidentes de tránsito, y estoy quitando el tema infecciones, en la mayor parte nuestras camas de terapia intensiva están ocupadas justamente por complicaciones de enfermedades o de patologías crónicas que son prevenibles en la realidad. Eh, Voy a poner el ejemplo de cómo ya está ocurriendo, si me permiten un ratito. Por ejemplo, ¿cuáles son las unidades de formación que nosotros tenemos? Que encima son pocas, ¿verdad? Y después le voy a pedir a Antonio y ahí se van a dar cuenta. Porque nosotros pasamos con el tema COVID a 848 camas. Pero como dijo Jorge Querey, no todos ellos están formados, señor. ¿Verdad? Entonces acá se pide mucho más camas, más camas, más camas. Esa no es la solución en el mundo, ¿eh? Esa no es la solución en el mundo. Imagínense lo que está pasando ahora, por ejemplo, en el Hospital Nacional de Itagua. Quien tiene más plazas de formación es IPS, ¿verdad? Que tiene, cuando lanzan las convocatorias, ellos tienen 28. Estamos hablando de residencias de primero, segundo y tercer año. Ahí sí se ocupó, pero el Hospital Nacional de Itagua, que es el segundo que tiene más oferta, ¿verdad? Tiene 12. Ellos ofertan 12 cada año. ¿Saben cuánto se ocupó este año? Tres. Tres. O sea, directamente la gente ya nos está presentando para la especialidad. O sea, en serio, es un problema gravísimo el hecho que, y mucha gente quiere hacer, y como dijo Jorge, no se presentan porque no hay ningún incentivo, ¿verdad? Diferente a ser un médico de consultorio, por ejemplo, que acá también en Paraguay, un médico de consultorio no es igual a un médico de consultorio de otros países. Ahora, quien se fue, quien tuvo o tiene parientes con enfermedades respiratorias debe saber lo que es el sector público y el sector privado. Tenés que atender 30, 40 pacientes. Eso, señores, eso no es buena atención. De ninguna manera es buena atención. Dedicarle 5 o 10 minutos a cada paciente no vas a poder hacer un buen diagnóstico, no vas a poder hacer un buen seguimiento. Y al final la responsabilidad es de los recursos humanos de salud. ¿Qué podés hacer atendiendo 40 pacientes o 30 pacientes? Y bueno, lo mismo pasa, peor pasa en las unidades de cuidados intensivos que en este momento ni siquiera se llenan. O sea, a mí me da no sé qué, porque no hay caso que se entienda cuando se dice, ¿dónde están? ¿Por qué no hay más camas? ¿Y por qué no hay recursos humanos? No hay recursos humanos. El respirador no te maneja cualquiera. Yo no sé, un paciente crítico no te maneja cualquiera, ¿verdad?
la situación en que entran en shock, etcétera, etcétera, no te maneja cualquiera. Yo acá, como ayer dije en la Comisión de Salud, quiero hacer desde ambos puntos de vista. Cualquiera en este momento que entra, cuando se cierran las puertas de una unidad de cuidados intensivos, y vamos a ser bien claros, porque parece ser que no se quiere entender, todos ustedes y toda la gente que está escuchando esto, cree que cuando se cierra la puerta ahí y vos le dejas a tu pariente o vos mismo estás, te está atendiendo un médico terapista. Bueno, no, señores, eso no ocurre. Eso no ocurre. Te está atendiendo un jefe, ¿verdad? Un jefe. Hay algunos lugares y les voy a mostrar. Hay 10 camas. Tienen un jefe, ¿verdad? Y los otros días están cubiertos por personas que todavía no tienen la especialidad. Entonces, ¿cómo ustedes se subirían a un avión si saben que el piloto está en formación? Yo creo que nadie se subiría a un avión si sabe que el piloto no se formó totalmente. Y sin embargo, acá en medicina parece ser que se cree, ¿verdad?, de que cualquiera puede hacer cualquier cosa solamente porque está dentro de una terapia intensiva y eso no es cierto. Y yo creo que no hace falta abundar mucho. Y la otra parte, aparte, que es una y también lo que está muy demostrado, por cierto, y en algún momento van a tener que entender, es que y eso está medido. Yo ya repetí tantas veces esto, ¿verdad? Eso está medido y esto es una realidad, les guste o no les guste a algunas personas, ¿verdad? Cualquier ser humano, y en el caso está medido, en el caso de médicos y enfermeras, a partir de la hora 10, o sea, se hacen guardia, a partir de la hora 10 puede empezar a tomar malas decisiones. Y esas decisiones en terapia intensiva hacen la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Ustedes se subirían a un avión si saben que ese piloto lleva 48 horas sin dormir? Yo creo que no. Y ese es un derecho de los paraguayos y las paraguayas, ser atendidos por personas formadas, que estén descansadas, que estén atentas y que no tengan que estar. Por eso se pone la parte gradual, porque no somos, o sea, gradualmente este grupo no tiene que sobrepasar 12 horas de trabajo. No lo puede hacer por ellos mismos, pero también por el paciente, porque está afectando ellos sin querer y son los culpables al final de la calidad de la atención, ¿verdad? Y tiene, como dijo Jorge, incidencia, eso está muy demostrado en la mortalidad, ¿verdad? O sea, en la sobrevivencia. Vos sos atendido por una persona que no está formada, que encima está acá, eso está así muy. A partir de la hora 10, vos empezás, te podés empezar a equivocar. Y sobre todo en Paraguay, donde esta gente hace guardias múltiples. Sale, por ejemplo, del San Jorge, ¿verdad? Y se va al sector privado. Esa persona en la realidad UAU trabaja 24 horas en el público y 24 horas en el privado, pero en la realidad, cuando le está atendiendo a una persona al tercer día, lleva 48 horas sin dormir. Eso de ninguna manera no es admisible para el derecho de la persona. A mí no me gusta usar la palabra paciente, pero como tampoco me gusta usar la palabra usuario, de la persona, de la familia, y tampoco es de recibo para el profesional y para todo el equipo. O sea, esto no puede, esto está ocurriendo, va a seguir ocurriendo mucho tiempo, pero es momento que empecemos a cerrar esa brecha, porque además que hay gente, como dijo Jorge, que ya no se presenta para la especialidad, hay gente que imagínense lo que es, tienen que hacer, aparte de la carrera, hacen, depende si son adultos o pediátricos, 3 o 4 años de especialidad otra vez, ¿verdad? Y ahí otra vez hacen 2 años de subespecialidad. Esto que ustedes le ven a los terapistas que están en el tema de trasplante de corazón en el hospital pediátrico, ellos llevan, por ejemplo, 6 años de carrera, 4 años de residencia de pediatría y 3 años de la subespecialidad otra vez de terapia intensiva cardiotorácica. ¿Quién te quiere hacer eso si no hay un incentivo? Prácticamente es el doble. En 12 años recién vos estás formado. Y tenemos el déficit más crítico de todos, que es justamente el régimen, los intensivistas neonatólogos, es decir, los que atienden a los recién nacidos. Esa es una brecha que va a llevar años si no se hace una revolución prácticamente, no solamente en el Ministerio de Salud, en las unidades formadoras, ¿verdad? Porque si no es imposible. Y le voy a pasar si tenés, Antonio, porque ahí se van a dar cuenta tal vez
es un listado así medio largo, pero solamente voy a agarrar 2 o 3 y ahí para que vean. A ver un poco. Miren, ahí es pues que uno se da cuenta de lo que está pasando. Miren, el Hospital Nacional, adultos, tiene 98 camas, ¿verdad? ¿Cuántos jefes tiene? 9, ¿verdad? Pero ¿cuántos hacen guardia? 56 y 56, obviamente, ¿verdad? 56 médicos o médicas, 9 jefes de guardia. Ese jefe es el que tiene la formación. El resto, algunos tienen y algunos no. 98 camas, imagínense. Y luego tenés, por ejemplo, algunos casos, voy a poner un ratito, donde vos te das cuenta que ni siquiera, a ver un poco, el CENQUER, que es el Instituto del Quemado, ¿verdad? Ellos tienen 5 camas, ¿verdad? Y si ustedes ven, tienen un solo jefe, ¿verdad? Entonces vos tenés ahí guardia 7, es decir, tienen un jefe por día que puede estar formado o no, pero no tenés un jefe por día, tenés un solo jefe, ¿verdad? Para los 7 días. Ese jefe obviamente va, hace una recorrida y queda en manos de otra persona. Y así uno se puede ir viendo en todas partes. A ver, Villarrica, que se abrieron camas. Vos tenés, por ejemplo, ahí 6, ¿verdad? 6 camas, ¿verdad? Y tienen 2 jefes nomás. O sea, hay días que no tienen jefes porque no pueden tener y toditos están así, ¿verdad? Esto, por ejemplo, Acostaño, y con esto ya termino porque creo Acostaño, que es el pediátrico, tiene 48 camas con la última ampliación, ¿verdad? Tiene 5 jefes nomás. Es decir, no cubren todos los días con una persona que efectivamente tiene toda la formación y la experiencia, porque puede tener formación, pero no tener experiencia. Tienen 5 jefes nomás, ¿verdad? Y tienen, por supuesto, 35, ¿verdad? Que están de guardia, formados, algunos en formación, otros y otros que están terminando la residencia. Eso nomás le quería mostrar, porque yo creo que esto es suficiente. Gracias, Antonio, y Sala Técnica. Yo creo que esto es suficiente como para ejemplificar que ni siquiera tenemos la cantidad, no está cubierto jefes por día. Jefe significa el que está formado. Y la Sociedad de Medicina Interna, tanto la de adulto como la de pediatría, es muy estricta, ¿verdad? Para ser jefe tenés que estar certificado, ¿verdad? Y tenés que estar recertificado. Para los que no saben, creo que Jorge ya dijo, certificado es que vos rendís un examen dentro de la sociedad y a los 5 años volvés a rendir, porque tenés que demostrar que estás actualizado, ¿verdad? Y eso, los jefes son los que están certificados y recertificados. Porque en medicina, si vos no lees en 5 años, directamente estás desfasado. O sea, esa es para que tengan nomás una idea del sector público. En el sector privado, directamente pasan de estos señores, ¿verdad? Están atendiendo gente que no tienen, ni siquiera están en formación. Y acá nosotros le estamos excluyendo a ellos para que el sector privado no empiece con acciones de esto, aquello, pero en la realidad tienen que sincerar su situación porque los seguros privados te cobran lo que quieren y cuando vos entras ahí, vos crees que te está atendiendo una persona reformada. Y en algunos casos sí, y en algunos casos no te está atendiendo porque ellos no ponen el requisito, ¿verdad? Contratan, van abriendo camas, pero no te ponen el requisito de la certificación o la recertificación en algunos lugares. En otros sí. Todo eso en algún momento se tiene. Así que, para hacerla corta, a nosotros nos parece demasiado poco. El costo de esto es $1 millón. $1 millón, ¿verdad? Para empezar un proceso de darle incentivo, reitero y termino, para que por lo menos quieran seguir la especialidad y para aquellos que tengan, no la abandonen como está ocurriendo y sobre todo por el derecho de las familias y de los pacientes. Esto tiene 3 aristas. Hay que evitar la fuga que está habiendo en este momento. Hay que incentivar la presentación. ¿Vieron lo que es? La gente cree que todo el mundo se muere por ser terapista. ¿Cómo va a tener 16 camas y se presentaron 3? Más evidencia que eso, que algo hay que hacer en este minuto, creo que es suficiente. Y ahí también ya vieron más evidencia que no tenés jefes todos los días. Está claro, ni siquiera en Asunción y Central, donde encima están concentrados, pero ni siquiera acá se cubre un jefe por día. Eso no puede ocurrir.
de todo, de progresivamente que estos tengan en la realidad, tengan que trabajar 12 horas. Y el tema de las vacaciones también, porque acá no vale esto de acumular, ¿verdad? Voy a acumular, pero si vos el primer año, hay gente que en el primer año, y sobre todo a los que les tocó COVID, ¿verdad? Es gente que en realidad pasó algo indecible. No es que vos tenés que esperar 4 o 5 años para darle vacaciones, vos tenés que pensar en esa persona, ¿verdad? En esa persona, todo el estrés que tiene, en que tiene que salir y tenés que pensar en el paciente. Así que, presidente, yo creo que eso, y compañeros y compañeras, yo espero que acompañen. No tiene, porque siempre hay que dar el costo. Bueno, el costo está calculado porque ahora apenas son 150 y el próximo ministro o ministra, yo creo que no solo tiene demasiadas cosas que hacer y todas estas terapias que se abrieron, bueno, esa gente que se animó, porque vamos a ser claros, pero vos si no tenés la formación, al final de cuentas es gente que hizo por vocación, por pasión, pero tienen que ser formados. Pasaron por una prueba de fuego terrible, que fue el COVID. Están pasando por una prueba de fuego otra vez a nivel pediátrico, pero esa gente tiene que terminar su formación y no puede ser que en este momento, en serio ya termino, hay gente que vivió COVID y ya no quiere ser terapistas por todo lo que implicó eso al inicio. Y todos vimos cómo al final la tasa de mortalidad que al principio todo el mundo creía cuando pasabas lo de terapia intensiva, que ya no le ibas a ver a tu paciente, como un entrenamiento rápido con gente formada, que es lo que se hizo en COVID. Se puso un jefe ahí, ¿verdad? Y la gente iba viendo cómo nosotros revertimos la tasa. Sí, Nos, y claro que depende de los equipos, pero la presencia de una persona capacitada, de un equipo, ya acá no me voy a olvidar porque siempre me van a reclamar, ¿verdad? El médico sin la enfermera, sin la parte de imagen, sin la asistente, no puede hacer nada. Es decir, el equipo terapia intensiva, cuidados intensivos, se tiene que poder realmente tratar como tal. Y en este momento hay una enfermedad, reitero, que es el abandono o es el déficit y o la falta ya directamente ya no quieren hacer porque tienen los mismos beneficios o no tienen que otras personas. Y esto se tiene, es una enfermedad que en este momento ellos mismos proponen esto en muchas discusiones que se han tenido y ellos mismos dicen que no es suficiente. En otros países ellos tienen suscripción gratis, señores, a las revistas. Acá nosotros ni eso le damos. Ellos pueden acceder, están ahí, pueden acceder a la última evidencia, todo eso se les da. Se les paga las vacaciones, viajes, ¿verdad? Tienen la suscripción gratis que todos los médicos queremos porque las revistas son muy caras. Nada de eso nosotros tenemos en Paraguay. Esto es apenitas un incentivo. Si yo les muestro los incentivos que tienen los terapistas en otros países, no es lo que le dan vacaciones, le pagan vacaciones a sus, o sea, viajes, le pagan suscripciones a revistas, hacen un montón de cosas porque es el profesional, no el más importante, sino que el que prácticamente tiene que doblar el tiempo de formación de la carrera. Entonces se necesita de ellos y se los cuida por ellos y por los pacientes. Gracias.